Mi nombre es María Olga Pérez. Les voy a explicar unos ejercicios de bombas. El enunciado de este ejercicio dice: en un sistema de tubería de cobre tipo K fluyen 765 litros por minuto de aceite lubricante de cárter de cigüeñal SAE 29W a 32 grados Fahrenheit, SG de 0,893 en el mínimo. Calcular la potencia que absorbe el motor con una eficiencia del 65%, aprovechando la presión en el tanque de 8,9 por 10 a la 2 kPa. La tubería de entrada del motor es de 4 pulgadas con una longitud de 40 metros y la de salida es de 2 pulgadas. Aquí están los datos, aquí están los tanques, la tubería con sus accesorios. Solución. Del enunciado saqué el tipo de tubería, el caudal, el SG, el nombre del aceite que transporta, la eficiencia mecánica de la bomba, la presión que se está ejerciendo en el punto del tanque de arriba y la longitud de la tubería. Los diámetros de cada una de las tuberías en estos ejercicios simplemente se seleccionan dos puntos, que son de tanque a tanque, con la finalidad de estudiar todas las pérdidas que se generen en cada uno de los accesorios, en todo su recorrido. También se debe dibujar lo que es el sentido del fluido. Este viene desde el tanque superior hasta el tanque inferior. El punto 1 en el tanque de arriba y el punto 2 en el tanque de abajo. Procedemos con la resolución. Primero transformé el caudal, segundo el SG del enunciado, y de allí obtenemos una fórmula que es SG por el peso específico de referencia a 4 grados centígrados. Allí sale el peso específico por el nombre del aceite y su temperatura. Conocemos lo que es la viscosidad cinemática, la eficiencia mecánica, la presión en el punto de arriba. Todo esto lo tenemos acá, todos estos datos que nos los da el enunciado. Lo primero que se hace es obtener el caudal y los nombres de las tuberías. Con esto se da a conocer el área del diámetro interno de cada tubería con la finalidad de conocer la velocidad en cada una de ellas y la carga de velocidad completa. Por acá está la fórmula del caudal. Esta fórmula es igual a la velocidad por el área. Se despeja la velocidad y obtenemos la velocidad de entrada elevada al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es mi carga de velocidad, que es esta que tenemos por acá. Y obtenemos la velocidad de entrada elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esa es mi carga de velocidad. De ahí completé y obtenemos el resultado. Lo mismo con la tubería de salida, la velocidad despejada. Allí tenemos el valor y la carga de velocidad de salida. Y también tenemos el valor, que es esta que tenemos por acá. Aquí está la de entrada y aquí está la de salida. El procedimiento es el mismo. Luego aplicamos la ecuación de energía entre el punto 1 y el punto 2, es decir, de tanque a tanque, para estudiar todas las pérdidas que genera cada accesorio que se encuentra en esa tubería. Para el punto 1 se elimina lo que es la velocidad, ya que es un tanque que no tiene diámetro. Se elimina HA porque no es una bomba, sino que es un motor. En el punto 2 se elimina lo que es la presión porque es un tanque que está abierto a la atmósfera. Z2 porque es mi nivel de altura más bajo y mi velocidad 2, porque es un tanque que no tiene diámetro. Y de allí se estudia lo que son las pérdidas en HL total, que se dividen en distintas pérdidas, que son el HL de la entrada, que dice que la entrada es achaflanada, 2HL de codo porque tenemos un codo arriba y un codo abajo, el HL de la tubería, porque me indica que es una tubería con longitud, la válvula que tengo arriba, que la nombré válvula 1, la válvula 2, que es la que está abajo, y la válvula 3 es la que está luego de la del motor. Y por último sería la pérdida de salida. Se genera pérdida en la salida cuando el fluido choca con otro fluido, es decir, no es un chorro. Allí se genera pérdida cuando es un chorro. Por acá están todos los HL que les estaba nombrando. En los cálculos tenemos lo que es la entrada. Tenemos la fórmula que es K por la carga de velocidad, que es esta que tenemos acá.
El K, por ser una entrada chaflanada, por tabla es 0,25. Se tiene lo de los codos, que es el factor de fricción por LE entre D, por la carga de velocidad completa. Es hasta allí. Calculé el factor de fricción por el gráfico de Müller. Allí está el factor de fricción y eso se multiplica todo por 2 veces porque tenemos 2 codos y allí tenemos lo que es la pérdida. Luego lo que es la tubería. Es parecido, pero no es LE sobre D, sino que es L sobre D, que es la longitud. Luego calculé lo que es el número de Reynolds, pero por ser un número de Reynolds menor a 2000 es un flujo laminar. Acá lo tenemos. Y el factor de fricción para el número de Reynolds en un flujo laminar es igual a 64 entre el número de Reynolds. También la válvula 1, allí tenemos los valores. La válvula 2 vendría siendo lo mismo, pérdida en esa tubería, factor de fricción. Válvula 3, ahí está también el resultado, tenemos la pérdida de salida y el HL total. Luego con eso calculamos lo que es el HR, que fue el primer despeje que realizamos al conocer HR. Sustituimos la fórmula de PR, que es lo que nos están pidiendo, y allí obtuvimos el resultado de PR, que es 2,6282. Este es el siguiente ejercicio. El enunciado dice: se emplea una bomba de 6 por 8 menos 17 a 1780 revoluciones por minuto por un sistema de tuberías de acero comercial, cédula 40, para transferir agua a 59 grados Fahrenheit desde un pozo profundo. Se necesita un diámetro de impulsor de 16,3 pulgadas con un NPSH de 22 pies. Calcular la distancia vertical entre la superficie del pozo profundo y la superficie del fluido en el tanque. Acá tenemos el tanque, el pozo, los datos. Este es el ejercicio. Por el enunciado que me da el ejercicio, sé que es una bomba, que me dice que es de 6 por 8 menos 17 a 1780 revoluciones por minuto. Saco lo que es la tubería, que es acero comercial, cédula 40, que transmite agua a 59 grados Fahrenheit. Lo primero que hacemos es colocar 2 desde el pozo hasta el tanque con la finalidad de estudiar todos los accesorios que estén en ese recorrido. Se debe colocar en el sentido del fluido, es decir, de abajo hacia arriba. En cuanto a la resolución, lo primero que se hace es conseguir el caudal. Lo consigo con la gráfica que dice que la bomba centrífuga 6 por 8 menos 17 a 1780 revoluciones por minuto. ¿Cómo utilizo esta gráfica? En el enunciado me dice que tiene un diámetro impulsor de 16,3, es decir, si nos fijamos en la gráfica, a mano izquierda dice 16,3 y son unas líneas que vienen cayendo hacia el lado derecho y dice que tiene NPSHR a 22 pies. Esas son las líneas que están de arriba hacia abajo. Les voy a mostrar la gráfica. Allí busco donde dice 22 pies y donde intersecten los dos, ahí se hace un punto. En ese punto se traslada una línea hacia abajo. Como vemos, la línea de abajo no da exacta en ninguna de las dos, ni en galones sobre minutos, ni en litros sobre minutos. Entonces hay que hacer regla de 3 y allí los coloqué. En ese cuadro hay 250 galones sobre minutos, eso mide 12 milímetros. El X, que es lo que está desde la mitad hacia la línea, mide 7 milímetros. Allí los conseguí, son 145. A eso se le suma los 3.250 que hay desde 3.000 hacia la línea que divide el 3.000 y 3.500. 3.250 más ese pedazo me da lo que es mi caudal. Allí está transformado. Luego, esa misma línea se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda. La izquierda está en pie y la derecha está en metro. Luego se traslada hacia metro y allí hice lo mismo, una regla de 3 y conseguí mi carga total, que es HA. Luego, por la temperatura del agua lo transformé. Saqué el peso específico y la viscosidad.
Cinemática. Por las tuberías puedo saber cuáles son mis tuberías, porque ahí es donde me dice que la bomba es 6×8, que esto quiere decir que la tubería de salida es de 6 y la tubería de entrada es de 8. Ahí busco mi tubería de entrada, que es de 8. Saco el diámetro interno y el diámetro externo del área y conozco una fórmula que caudal es igual a velocidad por área. Entonces despego la velocidad y la calculo. Allí está la velocidad de entrada. Esa velocidad la elevo al cuadrado, la divido entre 2 veces la gravedad y allí obtengo mi carga de velocidad completa. Lo mismo hago con la de 6 pulgadas, que sería mi carga de velocidad de salida y mi velocidad de salida. Allí las tengo. Luego aplico mi ecuación de energía entre 1 y 2, como se me indica allí en el ejercicio. 1 va a ser el pozo y 2 va a ser el tanque. Entonces digo que la presión en 1 se cancela porque es un tanque abierto a la atmósfera. Es el punto más bajo. Entonces se cancela Z1 y no tiene diámetro, se cancela la velocidad 1. Se cancela HR porque es una bomba y en el punto 2 se cancela la velocidad porque es un tanque que no tiene diámetro. De allí despego lo que es la altura que me están pidiendo, que sería la distancia vertical. Luego calculo lo que es HL total. En HL total se dividen todos los accesorios que tenemos allí, comenzando desde el fondo. Ahí obtenemos lo que es una válvula de pie con filtro. Es el primer accesorio. Luego el codo que se ve allí, que es de 45 grados. Luego HE de la expansión de 28 grados. Luego dos codos que son de 45 grados. Y por último, la salida. La válvula de Ft por Le sobre D para conseguir lo que es la pérdida de la válvula. El Ft es una constante que está en la tabla por ser un acero comercial. Ahí está el factor de fricción y el Le sobre D también se saca de la tabla que me da el valor. Eso lo multiplico por la velocidad de entrada y tengo la pérdida. Igualmente con el codo el factor de fricción es el mismo de la tabla. Cambia el Le sobre D, multiplica y eso se hace por la velocidad de salida. Para la expansión se necesita conseguir lo que es K y se calcula el diámetro mayor entre el diámetro menor para meterme por la mano izquierda de la tabla y de allí con 28 grados se interpola a 25 grados y 28 se consigue y de 28 se consigue el valor K. Luego para el codo, factor de fricción entre Le sobre D por la velocidad de salida al cuadrado. Esto se multiplica 2 veces porque hay 2 codos. El factor de fricción es 0,015. La tabla lo da directamente y cambia porque esto ya es una tubería de 6 pulgadas. Y el Le sobre D está por tabla, que es 16. Se multiplica por 2 y da el resultado. Y para la salida es 1 por la velocidad de la salida. Para la salida también se puede decir que se refleja la pérdida en la salida cuando el flujo choca con otro fluido, porque si es un chorro no existe pérdida. No existe una pérdida de salida. Por último, sustituyo en la fórmula y obtengo lo que es mi altura. Esto es todo. Gracias.